Son las 19:06 de hoy, lunes 15 de noviembre, día en que la Iglesia celebra San Alberto Magno. Felicidades a los Albertos. San Alberto Magno era obispo y doctor de la Iglesia, que fue maestro de Santo Tomás de Aquino y es patrón de los químicos. Aquí comienza estación 7 a 9, cuando llega un tren cargado de cosas que interesan. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a estación 7 a 9, el magazine de la tarde, que hacemos con la participación de la red de profesionales de la Unión de Periodistas en colaboración con Grupo Internacional de Medios. En nombre de todo el equipo, desde los estudios de Radio Inter en la capital de España, les acompañamos Guillermo Tejero, a los mandos del control central, Jonathan Jiménez en redes sociales y aquí, ante los micrófonos, Juan Ángel Ortiz y Mariano Torralba. El volcán de La Palma sigue en primera línea de actualidad. Estaremos atentos a los comunicados del Comité Científico del PEVOLCA, según los cuales se empiezan a registrar signos de descenso en los parámetros asociados a la erupción. En nuestro diario memorial sonoro, que erigimos en recuerdo de las víctimas del terrorismo etarra, frente a los innobles pactos que el gobierno lleva a cabo con los miembros de la banda, en estación 7 a 9 encenderemos una luz en las ondas para que los asesinados nunca caigan en el olvido. En el Día de la República de Brasil, fiesta nacional, hablaremos con Antonio Sala, que nos lo cuenta desde Brasilia. Además, ya en la actualidad nacional nos hablará de la concentración y posterior manifestación convocadas contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Juan Pons nos trae la actualidad aeronáutica y con ella la noticia de un importante contrato firmado por España en el Dubai Air Show. Contaremos con el comentario que desde Italia nos hace Guido Tortorella sobre los ecos de la actualidad política en Europa. En nombre de Goles, el programa decano de la información deportiva de la radio española, Pedro Pablo Parrado nos dará su opinión sobre el partido de la selección del próximo de ayer domingo. Tendremos buen humor, consejos, música y mucho más para acompañarles en un variado programa que culminaremos con la poesía en la voz de Luisa María Payán. Esto es Estación 7 a 9, el magazine de la tarde en Radio Inter. ¡Comenzamos! La Inter es tu radio. Mándanos tus notas de voz, opiniones y sugerencias al número de WhatsApp 679 21 89 04. 679 21 89 04. Radio Inter. Muy cerca de ti. El Instituto Geológico y Minero de España dice que se cierran dificultades con los gases y las cenizas. Según este organismo, hay que esperar a que haya una tendencia a la baja, pero mantenida. De estos parámetros, pues, aunque están con una tendencia mantenida y estable desde hace poco tiempo, o bien baja a la baja, esto se tiene que mantener en el tiempo. La directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias y portavoz del Comité Científico del PEVOLCA, María José Blanco, indicó que los científicos que siguen la evolución del volcán de La Palma continúan observando un descenso de los parámetros asociados a la erupción. Estos son sismicidad, amplitud del tremor, deformación, niveles de emisión de dióxido de azufre. Todo esto da la sensación de que el sistema tiene cada vez menos energía. La sismicidad se sigue manteniendo a profundidades superiores a 20 kilómetros en el mismo número y respecto a las profundidades intermedias entre 10 y 15 kilómetros. Se mantiene baja respecto a las semanas anteriores y la magnitud máxima en las últimas 24 horas ha sido un evento que se produjo a las 5 horas 24 minutos con una magnitud de 4,7
a 37 kilómetros de profundidad con una intensidad máxima 4. El director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, ha comunicado en rueda de prensa que no se han producido ni nuevos derrames ni más daños en infraestructuras y la aportación de lava continúa en la zona de los deltas, provocando su crecimiento, aunque a menor velocidad que ayer y principalmente en la parte sur del delta que se creó en la playa de los Guirres. Radio Inter. Periodismo de acción. Más cerca de ti. ¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos, como ayer ha dicho Otegi? Señoría, respondiendo a su pregunta, es un no rotundo. Un no rotundo. Estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Un no rotundo. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. Un no rotundo. Nosotros no vamos a subir los impuestos a la clase media trabajadora. Un no rotundo. Y yo no he pactado con los independentistas. No. Que es mentira. Nunca. Que es falso. Señor Sánchez. Que es falso. Un no rotundo. Y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Un no rotundo. El debate del indulto es que no está encima de la mesa ni porque el gobierno lo ha planteado ni hasta incluso los independentistas lo quieren. Un no rotundo. Tranquilidad a los consumidores, a los ciudadanos, a las empresas y a las industrias. Van a pagar al final de año lo mismo a lo que pagaron en el año 2018. Un no rotundo. Al final la izquierda abertzale necesita ponerse sus mejores galas para poder seguir siendo alguien en Madrid, y para eso pues necesitaba también, ¿no?, subirse a esta ola del 10º aniversario del fin de ETA. Y me da la sensación de que el Partido Socialista Obrero Español, porque yo creo que esto ha sido una cosa que se ha gestionado desde Madrid, no tanto desde Euskadi, sino desde Madrid, ha sido un tanto ingenuo pensando que la declaración de la izquierda abertzale él también la iba a poder utilizar para mejorar su escaparate político con uno de los socios o de uno de los partidos que normalmente apoya sus iniciativas, ¿no? Era Andoni Ortúzar del Partido Nacionalista Vasco y no tiene nada de ingenuo. El gobierno sanchista no tiene nada de ingenuo. El PSOE y EH Bildu disimulan y ocultan los avances en la negociación de los presupuestos generales del Estado para no parecer juntos, pero sin forzar la ruptura. Los socialistas, para no dar pábulo a los constantes reproches de la oposición por aliarse con una formación política que aún no ha condenado a ETA y cuyo capo, Arnaldo Otegi, ha confesado que las reducciones de condena a los presos de la banda son su principal motivación para acercarse a Pedro Sánchez. En realidad, Bildu ya ha ido recibiendo en cómodos pagos el precio de su apoyo y por eso no va a dejar caer a Sánchez, como especula el PNV, sin mencionarlo, a que el panorama en las cárceles es ahora radicalmente distinto al de hace 2 años. No solo la gestión de las prisiones se ha transferido sin las trabas de otros traspasos estatutarios y se han producido sucesivos acercamientos a cárceles próximas que abarcan ya a todo el colectivo. Además, de los 212 presos etarras que estaban en primer grado en 2018, solo quedan 8 en régimen cerrado. Tenemos 200 presos y tienen que salir de la cárcel. Si para eso hay que votar los presupuestos, lo haremos, admitió Otegi ante sus bases en Eibar en una charla desvelada que lo cambió todo. Desde entonces, la relación ya no es fácil para ninguna de las dos partes. El PSOE ha pasado de avalar la operación Ariete con entusiasmo a jugar al despiste. Bildu endurece su discurso para avisar de que no va a dar sus votos gratis. Ambos soportan presiones desde sus respectivos entornos, aunque también ambos silban mirando al cielo porque a ninguno le interesa romper. En esas condiciones, la lógica política hace previsible una abstención que permitiría a ambas partes mantener las apariencias y, lo que es más importante, sacar adelante igualmente las cuentas. Y a Bildu le ayudaría a esquivar las críticas
que le lloverán del PNV si con su voto avala partidas para el tren de alta velocidad. Si esto no es la misma práctica del propio Judas, que venga Dios y lo vea, nunca mejor aplicado el refrán. Estás escuchando Radio Inter. En nuestra contribución diaria a la memoria de las víctimas, repasamos uno a uno todos los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA hasta 2010. 42 años de crueles atentados contra civiles, políticos, jueces, erzainas, policías, guardias civiles y militares. Continuamos con la relación. El inspector del Cuerpo General de Policía, Fernando Llorente Roiz, fue asesinado el 7 de mayo de 1975 en Bilbao, cuando se disponía a entrar en su domicilio, situado en la calle Calixto Díaz de la capital vizcaína. 2 individuos le dispararon a quemarropa. Falleció poco después en el hospital de Basurto. El teniente de la Guardia Civil, Domingo Sánchez Muñoz, fue alcanzado en la cabeza y en el pecho el 14 de mayo de 1975 por los disparos de 2 asesinos que se encontraban en el interior de un piso en Guernica. Eran sospechosos de haber matado también al agente Andrés Segovia Peralta. El guardia civil Mariano Román Madroñal, natural de Cádiz, murió el 5 de junio de 1975 al fracturarse la base del cráneo tras salir despedido de un tren donde se había enfrentado a tiros a 2 etarras junto a otro guardia civil. Llevaba 20 años destinado en la comandancia de San Sebastián. Antes de actuar, escucha. Antes de reaccionar, piensa. Antes de rendirte, inténtalo. Radio Inter, siempre pensando en ti. Empezamos con nuestro repaso a la actualidad en nuestra cotidiana revista de prensa. Estación 7 a 9 no es un programa de noticias, pero sí de curiosidades y apostillas que comentamos sobre aquello que sucede y consideramos de interés para nuestros oyentes. Detenido en Zaragoza un concejal socialista. Agentes de la Policía Nacional detuvieron el sábado a Ignacio Magaña Sierra, concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, como presunto autor de un delito de violencia de género al ser denunciado por su esposa. Tras pasar este domingo a disposición judicial, el Juzgado de Guardia de Violencia sobre la Mujer de Zaragoza ha decretado la libertad del acusado. No obstante, el magistrado ha impuesto una orden de alejamiento de su mujer, según han informado fuentes de Policía Nacional. Sobre el aquelarre de Valencia, Pablo Casado, presidente del Partido Popular, ha cargado contra el acto organizado en Valencia por el partido de Mónica Oltra, en el que danzaron además Inmaculada Colau, Mónica García, Yolanda Díaz y la infiel Fátima Hamed Hossein. El aquelarre, la palabra aquelarre ha molestado mucho a los rojillos en las redes sociales. Pues sí, pero es que es un verdadero aquelarre radical y peligroso para el confundido PSOE. Este evento se ha celebrado en el Teatro Olimpia.
La envanecida Yolanda Díaz, tan grupal ella que se adelanta siempre para destacarse sola de los grupos, pretende crear con las participantes en el ritual maligno un nuevo proyecto feminista de país. Es que tiene la manía esta mujer de destacarse siempre. Si observamos en las noticias que nos ofrecen a diario los distintos canales de televisión, la vemos que cuando camina junto a un grupo, ella se adelanta, quiere ser única, y quiere ser única también en el gobierno, puesto que no solo pretende crear un partido, sino que pretende llegar a presidente, que no presidenta, del gobierno. Vana ilusión, no llegará nunca, no pasarán. Esperemos. España sin camiones. El Comité Nacional del Transporte por Carretera remitió una carta a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en la que afirmó ante su nuevo interlocutor que existe un riesgo cierto de quiebra estructural del sector. Si no hay acuerdo, si no hay soluciones urgentes, habrá huelga a las puertas de Navidad. Este es el calendario que manejan, parón el 20, el 21 y el 22. Y eso puede comprometer y mucho el suministro para los comercios en los días que más se vende del año. Yo soy de la opinión de que no llegará a producirse, porque es que un paro del sector del transporte paraliza un país. El Comité Nacional del Transporte lleva tiempo avisando y el encarecimiento del gasóleo ha colmado un vaso que, según ellos, ya estaba lleno desde hace tiempo. La situación es insostenible. Hay que tener en cuenta que el carburante representa el 30% de los costes de explotación de una empresa. Ha llegado el momento, tenemos que llegar a un acuerdo, que se dé prisa al gobierno, porque si no esta vez, paramos. Y no solo llenar el tanque complica arrancar. Aquí se unen reivindicaciones casi históricas, como la revisión automática de las tarifas para reflejar el alza de los combustibles, que según ellos no se está cumpliendo, o la prohibición de que los conductores realicen la carga y descarga. Algo más nuevo es el rechazo de la euroviñeta y lo que piden desde que se subieron a la cabina, áreas de descanso seguras. Cada vez que algún gobierno del color que tenga, es que me da igual, es que el tema de la euroviñeta nos han amenazado ya varios gobiernos con varios colores de que le iban a poner. Aquí solo sabemos que el primero que ha dicho contundentemente que no ha sido el gobierno de Castilla-La Mancha y el consejero de Fomento. Si no hay acuerdo, puede que veamos esto. Junio de 2008, parón nacional, y eso trajo atascos, muchos atascos y desabastecimiento general. El mundo del transporte por carretera en España afronta una semana decisiva para su futuro inmediato. El miércoles se reunió con carácter extraordinario el Comité Nacional del Transporte por Carretera, CNTC, para analizar la situación crítica del sector, en un encuentro que se retrasó con el fin de acercar posturas con un gobierno que no sabe por dónde anda. Los españoles sufren la mayor merma de renta de la OCDE. Los ingresos reales de las familias caen un 4,3% en España desde la irrupción del coronavirus, mientras que en el conjunto de los países desarrollados aumentan un 3,4%. Las familias españolas han sido las más perjudicadas por la crisis económica del coronavirus en todo el mundo desarrollado. Ningún otro país de entre los más avanzados del planeta ha sufrido un hachazo similar a los ingresos reales de sus hogares. Desde el primer trimestre de 2020, cuando irrumpió la pandemia, hasta el segundo de 2021, el último del que hay datos, la renta disponible cayó un 4,3% y la tendencia no hace más que agravarse en plena tormenta inflacionista. Y ahora nos vamos a Centroamérica, concretamente a Nicaragua, para ver qué pasa con las trampas comunistas. La Unión Europea recordó que las elecciones se llevaron a cabo sin garantías democráticas y, en consecuencia, sus resultados carecen de legitimidad. Mientras que el presidente Iván Duque de Colombia aseguró que esto es la crónica de un fraude anunciado. Pues sí, se lo decía yo, ¿no? La crónica de una muerte anunciada, escuche. No tienen que llamar las cosas por su nombre.
Lo que hay hoy en Nicaragua no son unas elecciones libres. No fueron unas elecciones libres. Esto no nos tiene que sorprender porque esto era crónica de un fraude anunciado. No podemos llamarlas ni elecciones, han sido una burla. Lo que se ha realizado ayer en Nicaragua ha sido una burla. Una burla al pueblo de Nicaragua, una burla a la comunidad internacional y sobre todo una burla a la democracia. Esa burla, como la llamaba el ministro de Relaciones Exteriores de España, ha sido celebrada por otros países. Sí, aunque no lo crea. Otros países sí, lo celebraron. Ya se imaginará quiénes, ¿no? Nicolás Maduro, por supuesto, pues tiene el mismo fraude montado en Venezuela. Nicolás Maduro felicitó a Ortega por lo que entendió como una jornada de paz ante el imperialismo. Bolivia, claro, pues cómo no. Con Luis Arce, por cierto, Bolivia. Estoy muy pendiente de lo que está pasando en Bolivia. No crean que no los vamos a atender mañana. Mañana mismo aquí en el programa vamos a estar hablando de Bolivia. Porque bueno, si Bolivia con Luis Arce al frente del gobierno elogió la participación y vocación democrática del proceso electoral, imagínense lo que le pueden esperar a los bolivianos. Así que mañana Bolivia, pendientes en conclusiones. ¿Quién más? Rusia criticó la postura de Estados Unidos, por supuesto todo. Es el Contreras, ¿no? Rusia es Contreras de Estados Unidos. Lo que diga será lo contrario siempre. Bueno, criticó la postura de Estados Unidos ante el proceso electoral y consideró que las elecciones se llevaron a cabo de manera ordenada, en pleno cumplimiento de la legislación nicaragüense. El régimen no perdió tiempo para celebrar, por supuesto. Vamos en vivo a Managua. Ya está Mario Medrano con lo último de la farsa electoral en Nicaragua. Mario, te escucho en vivo. Buenas noches. Cuéntanos. Buenas noches, Fernando. Hace pocos minutos finalizó un acto oficial en el que participó el virtual ganador de esas elecciones, el presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Ellos conmemoraban el 45 aniversario de la muerte de Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista. Al acto asistieron cientos de jóvenes de la juventud sandinista y también los llamados acompañantes electorales que vinieron desde diferentes países. Quería compartir contigo de qué forma reaccionó a esa crítica de la comunidad internacional en torno al encarcelamiento de 39 dirigentes opositores, particularmente 7 precandidatos presidenciales, a quienes se refirió en estos términos. Y el presidente Roosevelt, cuando le preguntaban, ¿pero por qué, presidente, apoya usted a Somoza? Se lo preguntaba algún norteamericano decente, pues. Preguntaba, decía, porque Somoza es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. O sea, esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Nosotros insistimos. Nuestro compromiso es con la paz. Así como nuestro voto fue por la paz. Y el pueblo nicaragüense se volcó votando por la paz. Las familias nicaragüenses se volcaron votando por la paz. Y es que según las autoridades del Consejo Supremo Electoral, el 65% o más de los electores participaron en estas elecciones. Debemos decir que más de 4.800.000 ciudadanos estaban aptos para votar. Y tal como lo has dicho, Fernando, el Observatorio Independiente Urnas Abiertas ha dicho que el 81.5% no participó. Lo cierto es que estos resultados electorales también otorgarán al partido Frente Sandinista en la próxima legislatura al menos 75 diputados, es decir, que no solamente el Ejecutivo estará dominado por el Frente Sandinista, también el Poder Legislativo. Quiero compartir contigo lo que decía un analista. Ellos consiguieron lo que han pretendido siempre, asegurarse una mayoría aplastante para ejercer, digamos, una dictadura legislativa como es una dictadura también ejecutiva. ¿Por qué? Porque por mucho que se opongan, los que representan el otro 25% nunca podrán lograr hacer cambiar una decisión que el Frente Sandinista tome en la Asamblea. El colmo, qué pueblo,
¿Qué familia, presidente Ortega? ¿Presidente de qué? 24 años en el poder, el sátrapa nicaragüense. Por cierto, su esposa es la vicepresidente, o sea, todo queda en casa. El 81% del censo no votó, y este sujeto dice que el pueblo, que la familia le votaron. No, hombre, no. Esto es el comunismo en América. Esto es el comunismo que quieren algunos de los que nos gobiernan. Bueno, pues ya de regreso a España cerramos nuestra revista de prensa con el fantasma, no de la ópera, de la Moncloa. Si miramos alrededor hay motivos más que suficientes para sentirnos orgullosos. Apelando a la emotividad, recordó la situación que vivía el país en las Navidades pasadas, en contraposición a cómo se encuentra el país actualmente. Ha dicho también: estas Navidades, dice, pero lo dice así, con todo el desparpajo, serán mejor que las pasadas. Lo dijo subrayando que el próximo año estaremos aún mejor. El gobierno fía su hoja de ruta a que los efectos de la recuperación económica se sientan plenamente en los hogares a final de la legislatura para presentarse a las elecciones con esta bandera. Pues tu gozo en el pozo, porque no lo conseguirás. No hay duda. No solo estamos ante una recuperación robusta, sólida, sino que estamos también ante una recuperación mucho más justa de la que registramos después de la crisis financiera. Porque ese, señorías, es el objetivo fundamental que tiene este Gobierno, lograr una recuperación rápida y justa frente a la lentitud y la desigualdad provocada por las recetas neoliberales de la pasada crisis financiera. Hoy, señorías, no se rescatan entidades financieras, se rescatan empresas y empleos. Y ahí está la base de la recuperación tan rápida y tan sólida que está registrando ahora mismo la economía española. Señorías, con otro Gobierno, España sufrió el rescate de su sector financiero por las instituciones comunitarias. Por mucho que lo intenten ocultar, esa fue la verdad. Y la verdad es que hoy, a diferencia de entonces, España ha estado en la génesis de los fondos europeos y lidera junto a Italia su recepción para modernizar nuestra economía, reindustrializando España en verde y en digital. Hay cosas que han cambiado, pero hay otras que no. Los mismos que a otro presidente socialista tacharon de pedigüeño por lograr unos fondos de cohesión que permitieron modernizar España, son los mismos que ahora siembran dudas sobre los actuales fondos europeos. Se equivocaron entonces y se equivocan ahora. Los fondos europeos modernizarán España, al igual que lo hicieron los fondos estructurales y los fondos de cohesión. Con o sin la ayuda de la bancada de la derecha, España va a salir adelante. Y va a salir adelante con políticas radicalmente distintas a las del neoliberalismo que representan quienes saben solamente poner palos en la rueda cuando están en la oposición. Ni se equivocaron entonces, ni se equivocan ahora. Hay que tener mucha cara dura para afirmar lo que acabamos de oír de un supuesto gobernante. Yo no sé cómo llamarle. Es que cuando no se tiene vergüenza, y esto no es un insulto, no tener vergüenza no es un insulto. No tiene vergüenza, no tiene dignidad, no conoce la moral, en fin, no es un insulto, es una descripción. Falsifica todo, y este es el peligro, que piense en falsificar también las próximas elecciones, que a mi juicio no van a tardar, no va a tardar en convocarlas, porque no va a tener otra salida, porque ahora, señor de la Moncloa, obliga a Europa. No depende solo de usted. Te acercamos el mundo, pero lo más importante es que también te escuchamos a ti. Radio Inter, tu gran compañía. El año pasado, Cáritas Diocesana acogió y atendió a cerca de 140.000 personas. Todas ellas, en una de las mayores crisis vividas, encontraron una puerta abierta a la esperanza de un futuro mejor. En las 455 Cáritas parroquiales puedes encontrar una mano tendida que te acoja si necesitas ayuda. Queremos acompañarte en el camino. Sin ti, no somos nosotros. Cáritas Madrid.
Si quieres mantener tus huesos y articulaciones en buen estado, Coralcard es tu gran aliado. Coralcard es un complemento alimenticio que ayuda al mantenimiento y funcionamiento normal de los huesos y articulaciones. Este otoño necesitas Coralcard. Solicita Coralcard en laboratoriosmaem.es o en el 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 y consigue tu Coralcard ya. Recuerda que por ser oyente de Radio Inter disfrutarás de un descuento especial en la compra por teléfono de Coralcard. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2021. Consulta las bases legales de la promoción en laboratoriosmaem.es. Restaurante Pepita Pulgarcita, precioso local en el barrio de Salamanca, donde podrá comer, beber, tomar unas copas y disfrutar de su terraza. Restaurante Pepita Pulgarcita, en la Plaza Manuel Becerra 17. Reserve su mesa en el 91 805 2538, 91 805 2538 y en restaurantepepitapulgarcita.com. This is just a little samba built upon a single note. Other notes are bound to follow, but the root is still that note. This new one is just a consequence of the one we've just been through. Bueno, Mariano, sabes que hoy es fiesta en Brasil. Es el día de la fiesta nacional, el día de la República. El día del samba. Hay que felicitar a los brasileños y para eso tenemos nosotros al embajador de este programa en Brasilia. Buenas tardes, Antonio Sala. Hola, muy buenas tardes, amigos, como siempre. Ya después de ese viaje que hice por el nordeste, de sol y playa, vuelvo a Brasilia, vuelvo a mi hogar, pero aquí me he encontrado con una lluvia que no cesa, pero en fin, con el calor de mis próximos, esto continúa. Y un abrazo muy fuerte, como siempre, y recuerdos para vosotros y para todos los oyentes. ¿Cómo se celebra allí el día de la fiesta nacional? Bueno, es el día de la República. No es la fiesta nacional en el mismo sentido que nosotros lo entendemos, pero es una fiesta que efectivamente la gente se echa a la calle. Además, como siempre, cada vez que hay una fiesta relacionada con Brasil, todos los brasileños, altos, bajos, ricos, pobres, negros, blancos, llevan con un orgullo que a mí me pasma el ser brasileño. Se pintan, se llenan de colores de su bandera, se envuelven en su bandera y se echan a la calle a celebrarlo pues con su cervecita, con su samba y con la alegría que siempre les caracteriza. Así que hoy aquí celebramos el día de la proclamación de la República en Brasil en 1889 y muy bien. Así que os traslado desde aquí pues todo el cariño. Qué envidia, Antonio. Qué envidia eso del orgullo de la propia bandera. Bueno, está claro que los brasileños no tiran contra su propio país, como le pasa aquí a muchos españoles, ¿no? Porque... No, en absoluto. No, aquí es que pueden ser de extrema izquierda, de extrema derecha, de cualquier partido, que los hay, muchos, que todos se envuelven en la bandera brasileña. Eso es lo que a mí me llama siempre la atención. El sentimiento de orgullo que tienen de ser brasileños. Ya digo, aquí puedes ver a un rico, a un pobre, a un negro, a un blanco. Bueno, sabéis que es el país de las mezclas. Aquí se ve no solo negro y blanco, se ve la mezcla de lo que pidas. Chinos, japoneses mezclados con negros, de todo, pero una alegría y un colorido y sobre todo eso, el orgullo de ser brasileño, el orgullo que sienten de su patria, de su país. Bueno, digno de alabanza, no como aquí, que tenemos una extrema izquierda que con tal de dinamitarlo todo ahora pretende reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, contra la que hay, por cierto, convocadas acciones dentro de unos días, ¿no? El día 27, no, el día 24. Las fechas son el día 24, que han convocado todos los sindicatos policiales y de todas las policías, no solo la Policía Nacional y Guardia Civil, sino ahí también los sindicatos de chancha, de mozos, es decir, es generalizado. El día 24 es una concentración que se va a hacer frente al Ministerio y las delegaciones del Gobierno
Y el día 27 es una manifestación que también van a asistir por todos los sindicatos policiales. Quiere decirse que es una unidad, porque normalmente, como bien es sabido, cada vez que hay una petición, una reivindicación, es raro ver a los sindicatos unidos. Es raro ver a todos los sindicatos unidos. Y pero, en este Antonio, caso, también es importante señalar que no son solo los sindicatos, que son los propios cuerpos policiales. Es decir, porque ahí está Policía Nacional, Guardia Civil y todas las policías autonómicas. Sí, efectivamente, porque es que esto afecta a todos, Es que aquí afecta a todos los profesionales. Todos los profesionales somos conscientes de lo que implica, sobre todo, como ya hemos hablado en este programa muchas veces, el principio de autoridad que se está perdiendo con esta reforma que hay, pero sí es que hay algunas cosas que son surrealistas. O sea, a ti te pueden grabar y tú, sin embargo, como policía, no puedes hacer una grabación. Pero ¿esto en qué cabeza cabe? Pero es que además de eso, el tenerle que devolver al mismo sitio de origen, es decir, tú empiezas a leer la reforma, la modificación que se quiere hacer, y es que de verdad es tremendo. Es que es tremendo. Por eso no podía ser de otra manera que todos los profesionales, sin ningún tipo de ideología, sino todos los profesionales de la seguridad, nos hemos unido, todas las asociaciones representativas se han unido y han convocado estas concentraciones para el día 24 y esta manifestación para el día 27. Esto es como si enfrentaras a la policía con los delincuentes. Y aquí, al final, en esa pugna, los que salen perdiendo son los ciudadanos en general, aparte de los cuerpos policiales que están en primera fila, lógicamente. Pero no es una ley hecha desde la maldad. Es una ley hecha desde la ignorancia supina. No hay un solo miembro del Consejo de Ministros, y mucho menos quien lo preside, que sepa algo de algo. Son unos ignorantes, son analfabestias. Totalmente de acuerdo. Pero si es que esto va a repercutir en la propia seguridad ciudadana. Esto va a repercutir en el ciudadano. Porque viendo los últimos ejemplos que hemos tenido, al final lo que van a conseguir es que se tenga en actuaciones un reparo absoluto a la hora de intervenir, sobre todo por las consecuencias administrativas y profesionales que pueda tener el propio policía actuante. Quiere decirse con todo ello que la inseguridad en la que le dejan sometido al profesional de la seguridad, al policía, al guardia civil, va a ir en contra de la propia seguridad del ciudadano, que es el que nos paga y al que nos tenemos que dedicar, a los que tenemos que proteger. Esto es así. Pues ahí queda, Antonio. Hoy vamos muy apretados de tiempo. Como siempre. Necesito un minuto porque hoy acaban de nombrar jefe superior de Sevilla, de Andalucía Occidental. 57 segundos, Al que hasta ahora era jefe superior de Ceuta, que sabéis que es donde estoy yo destinado, en Ceuta, aunque esté en segunda actividad, Andrés Martín Garrido. Así que desde aquí, pues, todo mi cariño, mi enhorabuena. Felicitaciones. Un abrazo. Un abrazo. Otro fuerte. Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Radio Inter. 71 años, siempre a tu lado. Ahora nos vamos de Brasil a Dubái, ¿no? A Dubái. Esto siempre pasa lo mismo, mucha información y poco tiempo. Nos vamos a Dubái porque en Dubái se ha inaugurado la 17ª edición del Dubai Air Show, pero eso quien nos lo cuenta con mucho conocimiento de causa es Juan Pons. Claro, quien sabe, sabe. Juan Pons, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos? ¿Qué tal? Bien, estamos aquí esperando tus ilustraciones. Parece sabias. que para España esa inauguración ha venido con un pan bajo el brazo, ¿no? Pues sí, efectivamente, dices muy bien, porque lo primero que dijo el responsable del comité organizador a mediados del día de ayer que se inauguró el Dubai Air Show en la capital, en Dubái, fue que la Fuerza Aérea de Emiratos
uno de cuyos ciudades o de cuyos emiratos es... Emiratos está compuesto por varios emiratos y uno de ellos es Dubái. Entonces, él dijo ante el público allí reunido que la Fuerza Aérea de Emiratos había contratado con Airbus España, Airbus Defence and Space en España, 2 aviones, vamos a llamarle coloquialmente tanqueros. Son los aviones que sirven para realizar reabastecimientos en vuelos y para utilizarlo en transporte de grandes cargas o de personal, porque son aparatos muy grandes. Son aviones A330 Airbus que se reconvierten a la configuración de tanqueros, como acabo de decir, en Getafe precisamente. Y son 500 millones y pico, ¿eh? Pues está bastante bien, ¿no? No es cualquier cosa el contrato. Pues nada, creo que hablamos de eso en otro momento, porque además España la semana pasada firmó también un contrato para la compra de 3 que necesitamos, porque nos habíamos quedado sin ningún avión de reabastecimiento en vuelo. Tengo que decir que estos aviones están en servicio en una gran cantidad de países, Francia, Alemania, Australia, bueno, una importante cantidad de países, porque tienen un sistema de reabastecimiento que precisamente ha sido desarrollado por ingenieros españoles y que, bueno, hace sombra a sus equivalentes norteamericanos. Y así ha sido. Lo primero que se ha dicho, la primera transacción importante en el Air Show de Dubái, del cual se espera que acudan nada menos que 85.000 personas, pues ha sido la noticia de un contrato que nos viene, bueno, pues muy bien, Juan, muy bien para todos. Juan, y antes de terminar, ¿nos puedes decir en 2 pinceladas rápidas en qué consiste el Dubai Air Show? Pues mira, el Dubai Air Show, en primer lugar, se hace en noviembre, pero en Dubái, con lo cual la fecha es elegida porque allí en otras fechas del calendario pues te puedes morir de calor, o sea que está bien elegida la fecha. Allí se reúne, después de 2 años, el sector aeronáutico sobre todo y también espacial. Se reúne toda la industria que durante estos casi 2 años de pandemia pues ha estado muy perjudicada, y entonces lo que se pretende es un relanzamiento del sector, un relanzamiento y también ver cuáles son las alternativas a sistemas de propulsión más sostenibles, por ejemplo, la utilización del hidrógeno o de aviones eléctricos. Todo eso se está debatiendo allí y nada más y nada menos que hay más de 1.200 stands y pabellones, o sea que no es una feria muy muy grande en la cual en presencia físicamente habrá en torno a 160, 170 aviones y drones. Esta feria se puede considerar entonces de las punteras en el mundo. Pues esta feria será de entre las 6 primeras. La primera sería Le Bourget en París, la segunda Farnborough en Londres, la tercera sería ILA en Berlín, la cuarta podría ser en Moscú, la quinta en Santiago de Chile, que algunos lo olvidan, y esta podría ser la sexta, pero remontando, o sea que es una feria muy importante, sobre todo porque hay mucho negocio. Los países del Golfo tienen mucho dinero y compran muchos sistemas de armas, aviones, drones, sistemas de misiles, y acuden la mayor parte de las empresas de defensa y aeronáuticas de todo el mundo. Pues nada, enhorabuena Airbus España y muchas gracias a ti por esta estupenda información. Muchas gracias, Juan. Y llévanos un día a esas ferias. Sí, un día que te acompañamos a estas ferias, ¿eh? Vale. Perfecto, sin problema. Cuando queráis. Adiós. Adiós. No todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. Radio Inter. Contigo en cualquier momento. La crisis energética ahoga a las empresas. Vamos a ver si esos contratos recién firmados, que nos ha informado Juan Pons, pueden llegar, porque
la crisis energética esta desata la rebelión empresarial. Están sufriendo una asfixia determinados sectores por la carga adicional que suponen los precios de la luz, del gas, los carburantes, y están haciendo saltar las costuras de la paz social. Transportistas, ganaderos, agricultores y la industria electrointensiva, claro. A medida que los principales afectados de esta subida de costes van acumulando agravios, aumentan los decibelios de sus quejas y suenan los tambores de huelga. En paralelo, la calle se calienta. Este mismo sábado, 200 transportistas han increpado y lanzado huevos a la vicepresidente segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando llegaba a Valencia. A la aquelarre, por cierto. Mariano, ¿y qué impacto tendrá todo esto en Italia, por ejemplo? Vamos a irnos desde Valencia, donde estábamos, a Italia, porque allí tenemos a nuestro amigo y corresponsal en Italia, Guido Tortorella. Buenas tardes, Guido. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, Guido. ¿Qué tiempo hace por allí? Frío. Ahora frío. Frío. Y también con bastante lluvia. Ah, también lluvia. Bueno, Guido. Sí. Guido, estábamos hablando hace un rato, fuera de micrófono, de esa invasión islámica que está aquejando a todos los países europeos, pero en particular a los del sur, que la inmigración y en los últimos días la terrible invasión que sufre o que quiere sufrir o que quieren que sufra Polonia desde Bielorrusia. ¿Cómo se ve esto desde Italia, que también es víctima de esta invasión? Bueno, decimos que aquí tenemos hace ya muchísimos años un número bastante consistente de inmigrantes que entran en la costa, sobre todo por parte de Sicilia, ¿no? Y entonces esas noticias seguramente nos han llamado mucho la atención también porque lo que está pasando en Polonia es bastante novedoso, ¿no? No creo que es una cosa a que estamos acostumbrados, ¿no? A ver. Y sí, nos hemos interrogado mucho con esto, sobre este asunto. Y yo, en particular, me he hecho una idea, conectando lo que está pasando en Bielorrusia con temas de carácter de economía internacional y sobre todo de geopolítica. Y si quieres te lo explico. Sí, claro, nos interesa mucho, Guido. Este tema hay que hacerlo, hay que empezar a ver de dónde ha nacido esta llegada de inmigrantes a las puertas de Polonia. Y tenemos que volver atrás a la época en que se hicieron las elecciones en Bielorrusia, ¿no? Estamos en el 2020 y si os recordáis, estas elecciones se consideraron unas elecciones un poquito, como se puede decir, irregulares y hicieron un poco de escándalo, ¿no? Por lo menos en la Unión Europea. Y empezaron unas tantas protestas pacíficas de los mismos ciudadanos de Bielorrusia que se sofocaron un poco con la mano dura, ¿no? Y a partir de allí Europa ha empezado a tener una visión conflictiva con Bielorrusia
y a poner unas tantas restricciones en las relaciones políticas con Bielorrusia, ¿no? Las fechas más importantes son yo me recuerdo del 1 de octubre del 2020 y también la del 24 de mayo del 2021, cuando los líderes de la Unión Europea condenan el aterrizaje forzado del vuelo de Ryanair en la capital de Bielorrusia, porque en efecto este avión fue aterrizado para detener un periodista, creando también problemas a la seguridad de los vuelos, ¿no?, en la Unión Europea. Guido, nos interesa mucho una explicación más extensa, pero como siempre, el tiempo es nuestro enemigo y se nos come, el reloj se nos come. Nos gustaría mucho que nos explicaras desde ese avión en adelante, pero será una próxima ocasión. Te agradecemos mucho esta intervención. Te saludamos, te deseamos que no te mojes mucho con la lluvia y será hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes, Guido. Muchas gracias. De nada. Estás escuchando Radio Inter, la nueva radio. Radio Inter, tu gran compañía. No somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con las emociones. Los programas más variados para ti en Radio Inter. La luz hacia el conocimiento. Hola amigo, soy Pepe Martínez. ¿Te suena esto? El programa de los conductores vuelve a la Inter. Vuelve Gaceta del Motor, un programa de servicio público con el automóvil como hilo conductor. Hablamos de coches nuevos, usados, de tráfico, multas, de talleres, de seguros, de ITV, de deporte. Y por supuesto, atendemos todas tus consultas. Los domingos de 12 a 2 en la Inter. Radio Inter, tu gran compañía. Disfruta de Radio Inter en sus redes sociales, Facebook Radio Inter y Twitter @Radio Inter_es. Escúchanos desde cualquier lugar del mundo en www.radiointer.es o búscanos en la app Radio FM desde tu smartphone. Radio Inter, más cerca de ti. Cada tarde, de 5 a 7, averigua qué está pasando y no te cuentan en el Barómetro de la Inter. Protagonistas de la actualidad, periodistas y analistas políticos nos dan las claves para entender la realidad en estos tiempos difíciles. El Barómetro de la Inter, cada tarde, con Albert Castillón. Radio Inter escucha tus inquietudes. Deja tu mensaje en el 91 535 1614 o 91 533 9021. La salud es el estado natural del hombre. Miguel Ángel Ruiz, tu mejor compañía en las madrugadas de Radio Inter. Deja que la naturaleza sea tu mejor medicina para el cuerpo, la mente y el espíritu. Si deseas una buena salud, primero debes preguntarte si estás listo para eliminar las razones de tu enfermedad. Solo entonces es posible ayudarte. Miguel Ángel Ruiz, en las madrugadas de Radio Inter, más cerca de ti. Disfruta de Radio Inter en sus redes sociales, Facebook Radio Inter y Twitter @Radio Inter_es. Escúchanos desde cualquier lugar del mundo en www.radiointer.es o búscanos en la app Radio FM desde tu smartphone. Radio Inter, más cerca de ti. Radio Inter, tu gran compañía. Son las 8, las 7 en Canarias.
Radio Inter. Desde Madrid para el mundo. La oxigenación de las células es la principal fuente de salud. Enviar oxígeno a nuestras células es entender de salud. ArgiPlus, el oxígeno natural. Solicita ArgiPlus, el oxígeno natural, en el teléfono 620 80 55 16. 620 80 55 16. Con el asesoramiento del Dr. Sánchez Grima. ¡Ay, qué dolor! ¿Tiene dolor de huesos, tendones, músculos, dolores que no te dejan ser feliz? Ha llegado a España el novedoso sistema que desinflama y alivia o acaba con los dolores. Se llama Artropos. Es una terapia natural. Artropos inyecta calor con termopercusión. Adiós a los dolores. Donde tienes dolor, llega el calor de Artropos. Consulta previa gratuita. Reserva tu turno llamando al 91 457 8047. 91 457 8047. Adiós al dolor con Artropos. ¡Ay, qué alivio, por fin! Porque el dolor le tiene miedo a Artropos. Junto al lago de la Casa de Campo, la Parrilla del Embarcadero. Asador con las mejores vistas de Madrid, donde podrá disfrutar de la mejor carne a la parrilla, al aire libre, en un entorno inmejorable. La Parrilla del Embarcadero, en el Paseo del Embarcadero, junto al lago de la Casa de Campo. Reserve su mesa en el 91 463 1024. Le repito, 91 463 1024. La Parrilla del Embarcadero. Cada tarde, de 5 a 7, averigua qué está pasando y no te cuentan en el Barómetro de la Inter. Protagonistas de la actualidad, periodistas y analistas políticos nos dan las claves para entender la realidad en estos tiempos difíciles. El Barómetro de la Inter, cada tarde, con Albert Castillón. Es la segunda hora de nuestro programa Estación 7 a 9. Estamos en la segunda hora y próximamente, en los próximos minutos, vamos a tener una interesante intervención de un personaje y de su libro. Mientras tanto, vamos a contar algo sobre el origen del caballo, que se acaba de descubrir. Sí, y es que un estudio genético internacional con participación del CSIC ha logrado determinar el origen de la domesticación del caballo moderno. El estudio ha secuenciado el genoma de 273 restos de ejemplares de este animal que poblaron diversas regiones de Eurasia en un arco que se extiende entre los 50.000 y los 200 años antes de Cristo. Los caballos, de los que descienden todos los ejemplares actuales, se domesticaron en las estepas del norte del Cáucaso y desde ahí se extendieron a otras regiones de Asia y Europa. Los resultados se publican en la revista Nature. Este trabajo es el mayor estudio genético realizado hasta el momento y en él ha participado un equipo compuesto por 114 instituciones y 162 investigadores especializados en arqueología, paleogenética y lingüística, liderados por el profesor Ludovico Orlando, investigación del CNRS e investigador principal del proyecto ERC Pegasus. Según subrayan los investigadores, con este estudio se pone fin a un largo debate en torno al lugar y la cronología en la que se documentan las primeras evidencias de domesticación de los caballos que originaron a las poblaciones actuales, así como a las preguntas sobre el momento en el que este proceso de domesticación comenzó a extenderse a otras regiones del planeta, sustituyendo a otros tipos de caballos existentes en aquel momento. Y queríamos precisamente hablar del caballo por su intensa conexión que tiene esos caballos andaluces, esos puras sangres que han ido a América, han ido al mundo entero, y con el
personaje de hoy, que es nada menos que el embajador de España, José Cuenca, que tiene muchas cosas que contar, muchísimas, da para un programa diario durante todo un año. Pero hoy nos quiere hablar precisamente de su último libro, publicado este mismo mes, que se titula La Ruta de los Monteseros. Buenas tardes, embajador. Buenas tardes. Buenas tardes, embajador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Tengo delante el libro en una exquisita edición y he tenido que, para leerlo y tomar algunas notas, he tenido que hacer uso de algo que hace tiempo que no utilizaba, un lápiz para no herir esta exquisita edición de Renacimiento, un libro tan bien escrito en esta época rara y tan bien editado, con la finura de haber elegido un papel de un color que no hiere a la vista y con un tipo de letra, con ojo grande y muy legible, que da gusto penetrar en este libro. Pero yo quiero que nos hable el escritor José Cuenca, más que el embajador, el propio escritor José Cuenca, de La Ruta de los Monteseros, que no son monteros ni monteses, son monteseros, y no viene en el diccionario monteseros, pero entiendo que los monteseros son los habitantes de los montes que recorre esta ruta, que para mí más que ruta es senda de esos monteseros. Pues no es exactamente así. Es decir, monteseros es un localismo, es una palabra, yo no la he inventado. Son los cazadores furtivos de cabras monteses. Entonces, hablo de la ruta de los monteseros, pero de la mano de ese concepto y de ese enfoque, lo que hablo de verdad no es solo un libro de caza, tiene 14 relatos. El más largo, casi la mitad del libro, es La Ruta de los Monteseros. Hablo de la España despoblada, hablo de los hombres y mujeres de las sierras de Cazorla y de Segura y las villas del Parque Natural, que es el más extenso de España y el segundo más extenso de Europa, porque, como digo en alguna parte y ya tengo publicado y escrito, hablo de los hombres y mujeres de la sierra, porque sin sus hombres y mujeres la sierra es solo piedra. Entonces, esto es el sentido profundo del libro. No es la caza, aunque el tema central sea la caza, sino, pues eso, los hombres, las mujeres, las palabras, los topónimos, en fin, y el drama de la despoblación de la España vacía, concretamente en esta zona. La fácil y agradable lectura de este libro me ha hecho recordar a dos escritores que han mostrado, por el amor que se nota de José Cuenca hacia su tierra, hacia su monte, hacia esa sierra de Cazorla. Uno es José María de Pereda, del siglo XIX nada menos, en su libro Peñas Arriba, que describe las costumbres de su tierra y el sentir de sus gentes. Me lo ha hecho recordar porque así José Cuenca también describe esta ruta que para mí me gustaría mucho llamarla senda, a pesar de que la palabra senda está tan desprestigiada con los turistas, a los que también hace alusión en la Ruta de los Monteseros, José Cuenca. Y también me hace recordar la claridad, la pulcritud del lenguaje de un personaje olvidado de nuestras letras, que era Azorín. Describe José Cuenca con tal riqueza los parajes que recorre por este libro, y a mí me gustaría en algún momento, por ejemplo, dice, y he visto
Estas son sus palabras. Y he visto una vegetación en su máximo esplendor en esta estallante primavera de luz y buenos temples que alegra unas montañas todavía con hielo en las umbrías, niebla pegada a los riscales y nieve en los heleros. Con pocas palabras nos hace penetrar en ese paisaje del que tan orgulloso se siente. Bueno, es verdad que yo sitúo en los relatos en esta zona, en este parque natural, que soy la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, y bueno, trato de describir lo que he visto con mis ojos. Pero como digo, lo importante no es el marco, lo importante es la gente que vive en la sierra. Por eso hablo de los cazadores de cabras monteses, hablo de los guardas forestales con los que tuve muchísimo contacto y entre ellos he tenido grandísimos amigos que han desaparecido casi todos ellos. Hoy son guardas forestales, son sus hijos. Pero es que la sierra que yo describo, la que yo siento, la que yo he vivido, pues es esta sierra de hace 60 años y de hace 50 años, es lo que yo trato de recuperar. Trato de recuperar las palabras, trato de recuperar la gente que vivieron, trato de recuperar los topónimos. La gente se está olvidando ya de las cosas en la sierra. Cada monte, cada río, cada fuente tiene su nombre y es importante que se preserve y que se sepa. Y luego trato de describir lo que ha sido y es la España despoblada. Yo nací en un pueblo de la sierra que tenía 5.000 habitantes cuando yo nací y hoy apenas pasa de 900. Luego pasé mi primera infancia en el pueblo de mi padre y tenía 2.500 habitantes y hoy tiene 402. Luego describo algunas de las aldeas que ya han desaparecido. Había más de 200 aldeas. Por ejemplo, en un pueblo de Jaén, en Villarrodrigo, pues había 5 aldeas importantes. Una de ellas se mantiene. Las otras 4 han desaparecido, las 4. Y hubo alguna que tenía incluso una escuela, porque había 40, 50 niños en edad escolar. Han desaparecido todas. Los cortijos, han desaparecido cientos de cortijos. Las casas forestales, por ejemplo, había 72 casas forestales en la sierra, hoy quedan 6. ¿Por qué? Pues porque ya los guardas forestales ya no viven en las casas forestales, viven en los pueblos, tienen otros medios de locomoción modernos, las motos y sobre todo los coches. Y entonces entonces los ingenieros iban a caballo y los forestales iban a pie. Embajador. Había cientos de ellos. Y bueno, yo trato de contarlo y de que se sepa. Y al mismo tiempo también ofrezco pues soluciones. Es verdad que vivimos en la España despoblada, en esta zona sobre todo, pero también he escrito algún artículo que se ha publicado en los medios de esa región, en Jaén y en algunos otros en Granada. Y trato de decir que corren tiempos nuevos y que es posible enmendar los problemas de la España vacía. Es posible, no es fácil, pero se puede hacer. Embajador, una pregunta. Ha citado a amigos ya desaparecidos y esto. Nos consta que Miguel Delibes, que era un apasionado también de la caza y de todo lo que rodea al mundo rural, tenía cierta amistad con usted, ¿no? Compartieron eso. Así es. Y bueno, se lo pregunto porque me gustaría saber si usted considera que en su trabajo la obra de Delibes y sus conversaciones con Delibes han tenido algún tipo de influencia, por una parte, y luego por otra, saber si, como bien dice, no es un libro solo de caza, sino también con la caza, si es un libro que va de la caza a la geografía, pero la geografía pasando de la geografía física a la geografía humana, ¿no?
Y también quería preguntarle este tipo de obras, de trabajo, literariamente, ¿dónde lo encuadraría? Cuando hablamos de la caza, podemos hablar de un género, de un subgénero, de una categoría. ¿Cómo ve esto? Porque han sido muchos los autores que se han preocupado de la caza. O sea, me viene a la cabeza Eduardo Figueroa, el conde de Lleves, que también escribió un libro sobre la caza mayor, en este caso 20 años de caza mayor, que mereció el prólogo de persona tan ilustre como José Ortega y Gasset, ¿no? Pues sí, que le hizo el prólogo, por cierto, el famoso prólogo. No, vamos a empezar por Delibes. Yo tuve una excelente relación con Delibes, de la cual no he hecho nunca alarde, pero sus hijos, y concretamente Juan, la conoce bien. Yo he leído toda la obra de Delibes, pero sus libros de caza y también su libro de pesca, él era pescador además de cazador, y Mis amigas las truchas, pues es un libro de pesca precioso. Pero los libros de caza, que son muchos los que escribió, lo hace con algo que yo creo que es fundamental en los libros de caza. En este libro mío yo dedico un capítulo entero a los libros de caza. Y pongo como ejemplo a Delibes de lo importante que es saber escribir y saber cazar para escribir un libro de caza. Y digo que los libros de caza, salvo los grandes del siglo XVII, que son libros sobre la montería, por cierto, magníficos, el libro de Juan Mateos, el libro de Fernando Tamariz de la Escalera, o el que es, a mi juicio, el mejor de todos, el libro de Alonso Martínez de Espinar, son libros fundamentales sobre la caza mayor, pero están escritos por gentes que sabían escribir y sabían cazar. Y esto es lo importante que tiene que tener un libro de caza, y lo tienen los libros de Delibes, porque es muy frecuente encontrar libros escritos por escritores que no son cazadores, o por cazadores que no son escritores, y el resultado pues es manifiestamente mejorable. En el caso de Delibes se da la conjunción de estas dos categorías, del cazador y del escritor. Por eso lo he leído siempre con tantísimo deleite. Tengo dos anécdotas sobre Miguel Delibes. Una, cuando yo escribí un libro sobre Cervantes, que lo titulé Encuentros de un embajador con Don Quijote, en el que cuento cómo me ha ido saliendo al paso Don Quijote en todos los puestos que he tenido a lo largo de mi carrera. Y lo escribí en un verano, en 4 semanas. Y cuando hablé con él, le dije: Don Miguel, tuvimos muy buena relación, pero siempre nos tratamos de usted. Y le dije: Don Miguel, he escrito este libro en 4 semanas. Y me dijo: ¿sabe usted lo que es eso? Dice: yo escribí El Camino también en 4 semanas. ¿Y sabe usted lo que es eso? Es una temeridad. En efecto, yo corregí mi libro porque era una temeridad, y el libro de Cervantes ya no se publicó hasta el verano siguiente porque, lo corregí y lo mejoré. La segunda anécdota, y esta es la más importante, es que Delibes, en sus libros de caza, por lo menos en 5 ocasiones, critica muy duramente la caza de la perdiz con reclamo. Y yo escribí el primero de mis libros de caza y sobre la sierra, es de la perdiz con reclamo. Me lo publicó Planeta y se titula Sierras, Perdices y Olivares. Se lo regalé a él y él lo leyó con mucho deleite. Me dijo: bueno, usted está haciendo que yo cambie mi idea sobre la caza de la perdiz con reclamo. Y cuando escribió El hereje, pues en un momento dado el cura que aparece en El hereje se va a cazar la perdiz con reclamo. Y le dije: bueno, don Miguel, ¿qué está usted haciendo? ¿Está usted hablando de la caza de la perdiz con reclamo, que ha denostado tantas veces? Le dice: usted es el culpable. Bueno, pues esto, su hijo Juan, que dirigía entonces un programa de televisión importante, tenía la idea de unirnos a los dos, a don Miguel y a mí, a su padre y a mí, para hablar de la caza de la perdiz con reclamo, don Miguel en contra y yo a favor. No hicimos nunca aquel programa y es una pena. Qué pena, sí, pero claro. Que quede claro que yo he sido y soy un gran admirador de Delibes y que he leído toda su obra y muchos de sus libros varias veces, porque encuentro un deleite especial en el manejo que hace del lenguaje y
es un grandísimo escritor, hay que decir, tiene. Mi única pena es que no llegara a tener el premio Nobel, que se lo mereció y muy merecido. Y un gran escritor es nuestro invitado de hoy, José Cuenca, el embajador José Cuenca, el escritor José Cuenca. Y volviendo a la ruta de los Monteseros, pero dejando un poco la ruta y la caza, son muy interesantes los otros relatos también que figuran en el título. Desde esos en el comienzo del siglo, de esos desertados a los bandoleros, el Pernales, Valentín Díaz, el Pernales, o a la riqueza de estos relatos, por ejemplo, esos furtivos tan interesantes de los que tantas historias o algunas historias, algunas particularidades nos relata en el libro, esos furtivos que luego se hicieron guardias forestales, adornando con sus coloristas uniformes, con aquellos sombreros, con la escarapela, con la bandera de España, adornaban la sierra y que se convirtieron de furtivos a agentes de la autoridad. Y nos habla de ellos con una soltura, con una gracia, que uno va penetrando en el libro y va justamente caminando por la sierra. Si ese es para mí el mayor valor de este libro, es que le hace a uno caminar por esos senderos, por esas rutas. Bueno, pues es verdad que los cazadores furtivos, los monteseros de entonces, cuando se creó el Coto, no el Parque Natural, sino el Coto Nacional, que se creó y lo hizo un gran ingeniero de montes, que era don José María de la Cerda, pues llamó a capítulo a los furtivos y les dijo: señores, tienen dos posibilidades. Una, pasar al servicio del Estado como guardas forestales, y otra, pasar a la cárcel como transgresores recibir. La alternativa era fácil, ¿no? La alternativa era fácil. Les espera dos cosas: o la guardería al servicio del Estado, o naturalmente la sanción, porque no se puede tolerar. A partir de ahora no voy a tolerar los furtivos en la sierra. Pero hay uno, nos cuenta que hay uno que se resistió. La mayoría de ellos, de los grandes, pasaron al servicio del Estado, todos menos uno. Es decir, uno de ellos, lo cuento en el libro, que llegó a ser muy buen amigo mío, Mariano, dijo: no, yo tengo mis olivas y tengo mi ganado, y yo querría seguir con lo mío. Y seguir con lo suyo suponía no solamente sus olivas y su ganado, sino seguir con la caza. Y los demás, pues Justo Cuadros, su primo Pedro Vilar, Pasos Largos, es decir, los grandes de entonces, pues pasaron al servicio del Estado. Yo he conocido a pues una docena de estos guardas forestales, de los cuales solo queda uno. Es decir, porque eran mayores que yo y yo voy teniendo ya muchos años. Pero en otros libros y en otras colaboraciones y en otros artículos, pues he hablado de Lorenzo Lorente, o de Donato, o de Julio Ponzano, o de Manzaneda, o de Marcelillo, o de Justo y Pedro Vilar, como digo. Entonces, hoy son sus hijos los que son guardas forestales, pero ya no viven en las casas forestales como vivieron sus padres. Embajador, y yo conocí a sus padres porque entonces los ingenieros, como he comentado antes, iban a caballo, pero los guardas forestales iban a pie. Por eso había 72 casas forestales para asegurar la guardería de toda la sierra. Embajador, desde el conocimiento que tiene de in situ de la España despoblada, ¿ha reflexionado sobre las posibles soluciones que habría para eso? Desde luego que he reflexionado. Y no solamente he reflexionado, sino que he escrito algún artículo sobre ello. Lo primero, a mi juicio hay 3 puntos fundamentales. El primero es permitir el trabajo online, porque los jóvenes se fueron de la sierra en los años 60 para buscar trabajo, para encontrar un futuro para ellos y sus hijos. Hoy ese futuro puede que el trabajo online
con la cobertura que permita funcionar a las redes sociales y con las nuevas tecnologías, hoy puede que ese trabajo se pueda hacer en los pueblos y no tener que emigrar necesariamente, como lo hicieron ellos, a Madrid, Barcelona, Valencia o Palma de Mallorca. Eso es lo primero. Lo segundo, fundamental, es mejorar las infraestructuras, porque hoy, por ejemplo, pues la distribución de los productos agrícolas no es la que debería ser. Y las industrias extractivas, por ejemplo el vino o el aceite, tampoco ofrecen las ventajas que deberían ofrecer. O incluso en la ganadería, cuando se piensa en España despoblada, se piensa en la agricultura. Es muy importante la ganadería. La ganadería no está teniendo el apoyo que debería tener. El año pasado, según me han informado mis amigos ganaderos, desaparecieron 2.000 ganaderos de España, 2.000. ¿Por qué? Pues porque no tienen la infraestructura suficiente para desempeñar ni los precios de la carne suficiente, ni los mataderos en las condiciones de proximidad, de transporte adecuadas para sacar adelante sus negocios. Por tanto, es importante trabajar ahí. Y luego, un tercer punto fundamental, las ventajas fiscales. Es necesario ofrecerle al campo despoblado ventajas fiscales, porque si no, ¿por qué tiene que pagar, por ejemplo, el impuesto sobre la renta el mismo un señor que está en Madrid que un señor que está en el campo? Cuando el señor que está en el campo tiene muchas ventajas, tiene muchas menos ventajas, muchas menos servicios, muchas menos compensaciones que el que está en la ciudad. Pues pienso yo que este punto de las ventajas fiscales, de las condiciones para mejorar, para atraer la gente joven, sobre todo, es fundamental. Por tanto, 3 puntos acabo de decir: el trabajo online, la mejora de las infraestructuras y las ventajas fiscales. Y yo sí creo que se puede hacer. Yo escribí un artículo hace ya tiempo, hace un año, y lo publiqué en un periódico de Jaén y en otros periódicos que tuvo luego eco en Andalucía, y un compañero se lo mandó, lo rebotó a otras muchas personas, incluso fuera de España. Y recibí comentarios de París y de Berlín y de Belgrado, diciendo: lleva usted mucha razón, la pandemia ha cambiado muchas cosas, pero una de las cosas que ha puesto de manifiesto es que al recluirse la gente en el campo, se puede potenciar el campo. Yo sé que es muy difícil. Si usted habla con la gente del campo, te dice, bueno, en el verano es verdad que los pequeños pueblos y estas zonas rurales tienen un renacimiento, vuelve la gente, lo pasa bien, pero luego llega el invierno y volvemos a estar donde estábamos. Pues es verdad. Y eso es lo que hay que corregir. Volviendo a la ruta de los Monteseros y concretamente a otros relatos, también pasa de los paisajes magníficamente descritos a los personajes también, pero también a esas mascotas tan amadas por los cazadores, a ese Pancho, a esa Dacha, a la China, donde se refleja el amor que el cazador siente por su compañero, por su guía o por su, no sé cómo llamarlo. Bueno, el perro de caza es una parte muy importante en la vida del cazador. Yo escribí hace ya tiempo un relato, que por cierto me dieron el premio Jaime de Fossá por él, sobre un perro que tuvo mi padre, el Pancho. Pues el Pancho se lo regalaron a mi padre cuando mi padre tenía 18 años y murió 2 años después, cuando mi padre tenía 20 años. Pues en los años 80, es decir, se lo regalaron en 1900, mi padre iba con el siglo, se lo regalaron en 1918 y murió en 1920 el perro. Pues mi padre, hablándome del perro, todavía en los años 80, es decir, 60 años después de la muerte del perro, todavía se le nublaba la vista al hablar de su Pancho. Y el último relato del libro, que tiene 14 relatos, está dedicado a China, una perrita negra con la que yo cazaba muchas veces. No era mía, era de un guarda amigo, Juan, y
y cuento la muerte de China, porque China murió en un accidente desgraciado, y cómo el guarda la tomó en brazos y murió en sus brazos, y lo primero que pensó es, ¿y qué voy a decir yo ahora a mis nietas? Porque las chiquillas estaban encariñadas con la perra, y fue lo primero que él pensó. Y digo, como es verdad, que yo también he tenido algún perro que me ha acompañado toda mi vida, y que cuando murió, digo, yo lloré amargamente, porque bien merece una lágrima quien ocupa un lugar tan ancho en el corazón de un cazador. Y eso sí que es importante. Pienso que el perro de caza para un cazador es algo muy importante, es algo que forma parte de su vida. Este amor, esta ternura, esta riqueza del relato está en el libro de José Cuenca, La ruta de los Monteseros, en una espléndida edición de la editorial Renacimiento. Le agradecemos mucho la presencia esta tarde aquí en Estación 7 a 9, embajador, escritor José Cuenca. Muchas Una gracias. palabrita quiero decir justo sobre algo que menciona usted en 2 ocasiones, que es la belleza de la edición. Es decir, el Renacimiento ha hecho un libro precioso, con un papel formidable, con una letra muy fácil de leer, con una presentación exquisita. Es decir, ha hecho un libro precioso. Y yo agradezco al Renacimiento que haya la presentación del libro sea tan magnífica como la que es. Es un libro, además, pensando mucho en el lector, pensando mucho en la comodidad del lector. Es magnífica, realmente destacable esta buena edición de Renacimiento. Muchas gracias de nuevo, embajador, y esperamos muchas más ocasiones, porque es tan apasionante todo lo que nos cuenta. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias. Estupendo. El próximo día espero que podamos hablar más de la España despoblada. Desde luego, porque es un tema que he vivido y que vivo, y es una preocupación de verdad que la sigo sintiendo muy, muy profundamente. Muchas gracias. Buenas tardes. Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Radio Inter. 71 años, siempre a tu lado. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas, las nubes. El pasado viernes, día 12, se cumplieron 41 años de una carta que, en relación con el episodio del secuestro de varios pescadores por parte del Frente Polisario, Jesús Ferreiro, director del programa Onda Pesquera, dirigió a los responsables polisarios ofreciéndose como rehén para el intercambio por aquellos secuestrados. Alguna vez en este programa ya hicimos una rápida referencia a este episodio, pero volvemos a él en boca de su protagonista. Buenas tardes, Jesús Ferreiro. Hola, buenas tardes, Juan Ángel. Buenas tardes, Mariano. Que conste que os estoy viendo, ¿eh? Saludos. A través de Radio Inter Televisión, ya veo a Mariano con jersey azul. Qué bien. Pues mira, te saludo. Muy bien, muy bien. ¿Qué me habías preguntado? Perdóname, Juan Ángel. No, estábamos hablando del episodio, o sea, de la efeméride que se celebraba el viernes, de aquella carta que escribiste después de aquel secuestro a los responsables del Frente Polisario. Sí, fue una carta después. Había unos cuantos pescadores secuestrados, ¿no? 38. Pues cuéntanos un poco el contenido de la carta
y en fin, cómo se desarrolló y cómo concluyó el episodio. Exacto. Mira, lo primero quiero decirte que, bueno, cuando fui allí, yo estuve en el campamento de Tinduf. Lo primero que me llamó muchísimo la atención es que, bueno, me vinieron a recoger al aeropuerto de Argel, me llevaron y yo me quedé sin comprender. Mira que les preguntaban, ¿cómo os orientáis? Porque íbamos por el desierto, yo nomás que veía arena para la derecha, arena de izquierda, arena de frente y arena detrás, pero sin embargo ellos iban, oye, y llegamos al campamento en la hora que me dijeron que llegábamos. Me llamó mucho la atención cómo se orientan en el desierto. Luego hablé con el ministro de Exteriores del Frente Polisario, bueno, que la verdad es que me trataron muy bien. Luego me devolvieron al aeropuerto y yo les escribí la carta que os leo y que explica un poco todo esto, ¿no? Yo le decía, querido amigo, en primer lugar quiero agradeceros la gran amabilidad y el exquisito trato de que fui objeto durante mi reciente visita a Argelia, en la cual tuve la oportunidad de dialogar largamente contigo sobre estos 38 pescadores españoles que tenéis prisioneros en uno de vuestros campamentos en el desierto de Tinduf. Una vez de regreso a España, he estado meditando sobre todos los motivos que me expusisteis para intentar razonar la actitud que os ha llevado a secuestrar a estos 38 pescadores españoles, ajenos totalmente a todas y a cada una de vuestras reivindicaciones al gobierno de España. Como ya se acercan los 6 meses de cautiverio de los prisioneros pescadores que apresasteis, tiempo suficiente para haber llegado a un acuerdo en caso de existir buena voluntad para hacerlo, y al no haber llegado a ningún acuerdo con el gobierno español, yo quiero expresarte con esta carta, en nombre de toda la gran familia de la mar, la más enérgica condena por este ya larguísimo secuestro, a la vez que, tal y como te lo dije personalmente, me ofrezco para canjearme por esos 38 pescadores españoles que tenéis secuestrados y permanecer como vuestro prisionero hasta el momento en que lleguéis a un acuerdo con el gobierno español. Para finalizar, solo me queda decirte que en caso de que no aceptéis mi oferta y si no liberáis a los 38 pescadores españoles antes del próximo día 22, iniciaremos para presionaros internacionalmente y sobre todo para conseguir su liberación una campaña que, como comprenderás, en nada os va a beneficiar para informar al mundo de la imagen de ese sufrido pueblo saharaui, que lucha por sus derechos, su justicia y su libertad, pero cuya lucha nada tiene que ver, en absoluto lo necesitáis, tener prisioneros a estos 38 pescadores totalmente ajenos a todos. Solo me queda esperar tu contestación a esta carta y trasladarme a Argelia para ponerme a vuestra disposición. Muy cordialmente, Jesús Ferreira. Esa fue la carta. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue que un día antes de lo que yo le había dado de plazo para irme allí y ponerme como rehén, pues liberaron a los 38 pescadores españoles. ¿No tuviste que quedarte tú de rehén? Jesús. No. Jesús, ¿sabes que desde la mayor hazaña radiofónica que se produjo quizá en la historia de la radio, que fue aquella emisión Marte ataca la Tierra de Orson Welles en una radio neoyorquina? La guerra de los mundos, ¿no? La guerra de los mundos. Esa fue una importante hazaña. Para mí la segunda, que no por orden de importancia, sino por orden cronológico, ha sido la tuya.
nunca nadie ha tenido el gesto, primero, de ofrecerse como rehén, así, altruistamente. Y segundo, consiguiendo el éxito, consiguiendo lo que se proponía con su sacrificio. Eso es una hazaña que digna de figurar en los anales de la radio. Bueno, lo que estás diciendo para mí es como un premio, es un premio de los más importantes que he recibido, porque tus palabras, bueno, aparte de llegarme al corazón, la verdad es que me llegan al alma. Pero fíjate tú, yo le razoné tanto, le razoné tanto que no tenía ningún sentido mantener más tiempo a los 38 pescadores, que yo casi estaba seguro de que más tarde o más temprano conseguiría su liberación, porque no tenía ningún sentido. Es que él me decía, no, pero es que tu gobierno no quiere negociar con nosotros. Y claro, yo decía, oye, pero es que mi gobierno, figúrate si os ponéis a secuestrar a representantes de farmacia, a médicos, a campesinos, pero es que no tiene ningún sentido que tengáis aquí a 38 pescadores, que además que es que no han hecho absolutamente nada más que pescar. Sí, pero es la única forma que tenemos. Entonces yo le convencí, mira, internacionalmente va a tener más sentido y más repercusión si me apresáis a mí, si yo me cambio como rehén, soltáis a los 38 pescadores y yo me quedo aquí con vosotros, y esto va a tener más repercusión. Además, yo os ayudaré escribiendo cosas desde aquí, pues contando un poco vuestras historias y tal. Y bueno, pues el hombre, bueno, pues parece que le convencí, y un día antes de lo que yo le puse como plazo, pues liberaron, fue el día 21, si no recuerdo mal, fue el día 21 cuando liberaron, y fue una noticia que se publicó en todo el mundo. Pero yo te digo una cosa, las palabras que me acabas de decir, bueno, pues compensan un poco todo el sacrificio, que no era, yo no lo consideraba como un sacrificio. Es que yo quiero tanto a la gente de la mar que bueno, que si tenía que quedarme allí por unos días, pues tampoco pasaba nada. Tú conseguiste aludir o hacer una llamada al corazón de hombres que lo tenían, pero además diseccionando con toda claridad los políticos, los gobernantes o políticos gobernantes de su pueblo. Una cosa son los gobernantes, sus intereses, sus ambiciones, y otra muy distinta su pueblo. Y en este caso era un pueblo tan ahito de cariño como es el pueblo de los pescadores. Es verdad, sí, es verdad. Tienes absolutamente toda la razón, porque muy bien has dicho que una cosa son los políticos o la política, otra cosa son los gobiernos, y otra cosa somos pues el pueblo llano, ¿no? Que por desgracia a veces no nos parecemos en nada a lo que de nosotros piensan la casta política. Bueno, Jesús. Y esto sucedía justamente entre el 12 de noviembre y el 21 de noviembre de 1980, hace exactamente 41 años. Pero tan importante era el hecho que merecía que hoy lo recordáramos, Jesús, y además no solo recordarlo nosotros, sino puesto en tu boca, en boca del protagonista. Te agradecemos mucho tu presencia aquí contándonos tan interesante capítulo, ¿no? Y Jesús, siempre lo único malo, perdón. No, te decía, tus intervenciones siempre nos estremecen. No sé cómo decirlo. Estimulas nuestra sensibilidad, nos dejas sensibles a cualquier emoción, porque la mayor emoción es, de verdad,
oírte, recordar tus programas, oír tu voz, volver otra vez a esa importante labor que hiciste desde un micrófono. Hay que ver la fuerza que se puede llegar a tener con la palabra. Muchas gracias. Es verdad. Muchas gracias. Es verdad. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo muy fuerte. Otro para ti. Y yo la verdad es que estoy súper encantado de estar a vuestro lado. Y permitirme daros las gracias por dejarme presumir de vuestra amistad. Un abrazo muy fuerte. Por favor. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Solo vives lo que te atreves a vivir. Radio Inter. Un motivo para ser feliz. Bueno, vamos del campo a la mar y de la mar al campo, pero esta vez es al campo de fútbol. De la mar al mero y de la tierra el futbolero. Sí. Buenas tardes. Y los goles de Pedro Pablo Parrado. Qué bien suena esto, dúo dinámico, cómo suena, da gusto. Vaya invitados que tenéis, ¿eh? Hombre, invitados de lujo. Élite. Hoy ha sido un lujo, figúrate, con tu remate de oro. Ay, me río yo de Sálvame de Luz, me río yo de eso, teniendo lo que tenemos aquí. Bueno. Oye, y siempre con Pedro Pablo Parrado para rematar haciendo goles, ¿eh? Bueno, estamos tranquilos ya. España ya está en el Mundial. Ya no hay debate, ya no hay polémica. Bueno, ya no hay hemos llegado un poco flojitos, porque 0-1 y 1-0... Sufriendo como siempre, es que sufrimos siempre. Pero bueno, es una cosa, pero lo importante es llegar. Es una cosa tremenda. Sí. Y fíjate que nos queda... española... Fíjate que nos queda todavía medio mes de sufrimiento económico, pero ya estamos contentos porque hemos llegado a lo que queríamos, al Mundial. Bueno, imaginaros, 50.000 espectadores, 50.000 almas anoche en Sevilla, en la Cartuja. Algo para mí impensable, me sorprendió esa entrada, estaba todo el papel vendido y la audiencia de televisión. Se ha conseguido 7 millones y pico de media, el minuto de oro 8 millones, es la máxima audiencia de la selección desde el año 2012. O sea, fijaros tú cómo está el panorama. La máxima audiencia en este partido frente a Suecia, donde España se jugaba de alguna manera, su pase directo al Mundial de Qatar. Lo tenía fácil porque tenía también la vía de la repesca y no era tan complicado. Se consiguió de esta manera, mucho mejor. Tenemos meses suficientes para preparar el Mundial porque también hay que contarle a la gente que el Mundial no va a ser como siempre en el verano, en junio, julio, no. Va a ser en el mes de noviembre en Qatar. Imaginaros, un Mundial en Qatar, un país árabe donde el fútbol es lo de menos, y en un mes atípico completamente que paraliza todas las competiciones europeas y mundiales. O sea, no solamente en Europa, sino en América también. Sí, pero en Qatar es por exigencia del clima. Exactamente, date cuenta que ahora no se puede jugar eso. Que también hace calorcito en noviembre, ¿eh? Sí, pero no tanto. Llevar un mundial a Qatar, que alguien me explique qué ha pasado ahí. ¿Interés o pasta de verdad? Pero te lo preguntas de verdad. El dinero, las dos cosas van juntas. Vamos. Es una ironía, petrodólares, me imagino, ¿no? Que es lo que al final manda, ¿no? En el mundo. Lo lamentable de todas formas, ya que es ibérico también, es que Portugal sí tenga que jugar la repesca, ¿no? No, eso sí es lo noticiable, lo llamativo, ¿no? La Portugal de Cristiano Ronaldo, ¿no? Tenía el partido decisivo, jugó en casa frente a Serbia, al final ganan los serbios por 2-1, y tiene que ir a la repesca, y luego hay que jugarse a la repesca, que son 2 partidos únicos, o sea, no ida y vuelta, 2 partidos, 2 rivales, y a ver lo que pasa. Es una lotería, te puedes quedar sin mundial. Curiosamente, la actual campeona de Europa podía quedarse sin mundial. Pero bueno, esto del fútbol pasa cosas rarísimas, ¿no? También en el último instante, además, ¿no? En el último minuto. No, en el último. Recuerdo que en el último mundial se quedó sin ir Italia. Imaginaros, Italia no fue al mundial. El último mundial que fue el de Rusia, el 2018. O sea, que hay cosas llamativas, ¿no?
Pero pasan. Es la magia que tiene el fútbol, ¿eh? Que no por tener a los mejores vas a ganar siempre títulos. A lo mejor, fíjate, el PSG, que tiene lo mejor de lo mejor, los 3 tenores a lo mejor no ganan la Champions, que es el objetivo prioritario que tiene el equipo francés. Sería muy aburrido eso. Ya lo decíamos el otro día, el factor suerte también cuenta, ¿eh? Ese es otro jugador. Bueno, oye, y lo del Barça, el regreso de la vieja guardia, imaginaros cómo está el patio. Bueno, ya sabéis que está tieso el Barcelona económicamente y va a recuperar a Dani Alves con 38 años. Se habla de recuperar también a Thiago, que está jugando en el Liverpool, también con muchos años. O sea, que al final son jugadores de coste cero que le pagan 4 duros y bueno, y al final van a intentar resolver la papeleta con la vieja guardia, como el Frente Juventudes, como yo digo. Pero es encomiable que Dani Alves haya aceptado que le paguen más o menos como a una señora de la limpieza. Pues sí, porque bueno, que yo creo que esta gente ya está súper forrada, Mariano, ya está, vamos, está por encima del bien y del mal. De todas formas, Pedro, el dinero es muy cabrito, el dinero siempre queremos más. Gasta. Y, claro, igual que llega se gasta, ¿no? Y fácilmente, ¿eh? O antes. El dinero vuela. Se hizo de papel para que volara. Y ahora que es electrónico ya ni te cuento. Bueno, vuela yo te cuento, a la velocidad de la luz. Yo te cuento que en mi caso se gasta antes de que llegue. O sea que... Pero tú eres un fenómeno, Mariano. Tú estás ahí como un campeón. ¿Eh? Sí, campeón gastando, quieres decir. Bueno, pero nada, tú estás ahí sigues al pie del cañón. Eso sí que tiene mérito, Mariano. Decía un buen amigo mío, decía, pero vamos a ver, aquí qué hace falta para poner en marcha este negocio, ¿qué hace falta? ¿Tantos millones? Se piden. Ya está, se piden. En el pedir no hay engaño. Claro, pero el problema es que antes te los daban, ahora es muy difícil que te los den. No, ahora hay que irse a Qatar. Claro, pues a Dubái, a Qatar, a esos países de aquí, a Emiratos Árabes, y no nada, es imposible, vamos. Pues como mira, te pides la banca de aquí, no sería extraño que un día aparezcan los cubaitíes por aquí, que me quedo con el Barça. Bueno, pero eso no te extrañe nada. Pues eso es que además no hagas de profeta, porque eso puede ocurrir, ¿eh? Sí, claro que puede ocurrir. Tú imagínate, tenían a Qatar de patrocinador, hace unos años. Llega la puerta y desaparece Qatar del patrocinio de las camisetas, porque claro, es un país que no defiende los derechos humanos, es un país de una dictadura, tal y cual, y al final desaparece, quitan a Qatar y ahora vuelven a confiar en Qatar, vuelven a pedirle pasta a Qatar. O sea, imaginaros cómo está el negocio este. En fin, que está. Bueno, pues si no fuera por el fútbol, de verdad, ¿qué sería de más de media España? Pues también es el alimento, En época de crisis, es que si no acabarías desesperado. A mí lo que me gustaría es preguntar a uno de los jugadores de ayer del equipo de España. Del partido, sí. Sí, ¿qué sintieron ante la alegría de un campo lleno hasta la bandera? Hombre, no, eso motiva mucho. Ahora, no me gustó nada un detalle que pasó desapercibido, pero está muy dolidos en Suecia porque lo que no puede ser, hay que tener un poco de educación, y pitaron el himno de Suecia, ¿no? O sea, eso, por favor, eso... No, eso es un tema que está generando una serie de comentarios, pues adversos a la alegría del triunfo de España y que esté en el Mundial, ¿no? Pero, o sea, Pedro, es que ese tipo de gestos trasciende ya del fútbol. Es que eso es dar una pésima imagen de país. Muy mala educación. Si ya nos duele lo que hacían con el himno de España cuando llegaba a la final de Copa y jugaba el Barcelona, jugaba el Atlético de Bilbao, pitando el himno de España en nuestro propio país. Imaginaros, pues aquello pasó y una vez y dos y tres y pues si no pasase nada y ahora. Pero Pedro, vamos a ver, si no se respeta el himno nacional de España, pues claro, ¿qué puedes esperar de que respeten? Pero es que como decía el torero, es que en la vida tiene que haber de todo. Muy mal. No, ese detalle no me gustó absolutamente nada. Muy mal. Pues hombre, la verdad es que desde los medios de comunicación lo que tenemos que hacer es alentar a la buena educación en el fútbol, por mucha emoción que tenga, por mucho que lo lleves dentro, el espíritu del equipo, pero hay que ser educados por encima de todo. Pero además que es que no conduce a nada. Y respetuosos. ¿Por qué pitar al himno del adversario? Que no enemigos. Si es que desde el momento en que llamamos enemigo al adversario, ya se fastidia todo.
Mal asunto, por ahí no vamos a ningún lado, ¿eh? Y bueno, resumiendo, España ganó, no convence, pero consiguió el resultado, que al final es lo que vale. Bueno, Pedro, vale ganar. Pedro, pues mañana más, ¿eh? Mañana más y mejor, como siempre. Venga. No, mejor no, es muy difícil. Sí, mejor es difícil porque el listón ya está alto, pero mañana más. Es mejorable siempre, ¿eh? Bueno. Es mejorable. Un abrazo fuerte, Pedro. Un abrazo. Buenas tardes. Llegamos al final y, como siempre, el remate de oro con la poesía. Despedimos el programa y damos la bienvenida a Luisa María Payán. Canción cotidiana, José Ángel Buesa. Tu amor llegó calladamente, calladamente se me fue, porque el amor es una fuente que se nos seca de repente, sin saber cómo ni por qué. Amor de un beso que se olvida y de un suspiro que se va. Amor de paso en nuestra vida, pues se le da la bienvenida cuando tal vez se aleja ya. Así tu amor fue como el mío, mujer de un claro atardecer, amor que pasa como un río sin estancarse en el hastío ni repetirse en el placer. Amor feliz que da sin tasa, pues solo pide a cambio amor, amor que deja cuando pasa no la ceniza de una brasa, sino el perfume de una flor. Amor que al irse no está ausente, amor sin dudas y sin fe, como este amor intranscendente que si llegó calladamente, calladamente se nos fue.